A lo largo de la historia se ha llevado a cabo una batalla bastante acalorada en torno a qué tan parecido puede llegar a ser un videojuego a una película, cuando se lanza un proyecto que parece ser más una especie de pelijuego dada la cantidad de cinemáticas que este contiene, o lo que suele ser el caso contrario cuando se intenta adaptar un videojuego a una película y la misma fracasa estrepitosamente por no conservar la esencia del juego en que se está basando. Esta batalla con frecuencia suele desembocar en comentarios desprestigiando a uno u otro proyecto, argumentando que se trata de dos medios totalmente diferentes que es imposible relacionar sin estrellarse en el intento. Pero ¿y si al final no tiene por qué ser así? ¿Y si realmente hay una manera de utilizar al videojuego como medio cinematográfico? Cuando se quiere hablar del videojuego como medio cinematográfico, las opciones más sonadas vienen a ser las aventuras gráficas, tales como las desarrolladas por el estudio LucasArts, véase The Secrets of Monkey Island o Grim Fandango, o las renombradas series por temporadas de diversos capítulos lanzadas por Telltale Games, tales como The Walking Dead o The Wolf Among Us. Sin embargo, las mismas tienen una tendencia por dejar de lado la jugabilidad en pro de una historia bien contada que, si bien a grandes rasgos no tiene absolutamente nada de malo, parece innegable que en el aspecto jugable una modalidad point and click no resulta ser la más atractiva para el jugador que espera una especie de libertad a la hora de explorar el mundo que se le pone delante. No evitando hacer mención a las cinemáticas repletas de Quick Time Events que se han vuelto tan populares en las aventuras gráficas más actuales, ejemplificado por las desarrolladas por el diseñador de videojuegos David Cage, siendo algunas de ellas Heavy Rain y Beyond Two Souls, ambas muy reconocidas dentro del medio, más por sus tramas que por su jugabilidad en realidad muy sencilla. En este punto se obvian las películas interactivas que se han presentado en plataformas de streaming como Netflix por ser técnicamente muy parecidas a lo establecido por las aventuras gráficas. Como ejemplo de ellas se puede mencionar el proyecto más sonado de la plataforma por formar parte de una de sus series más emblemáticas, Black Mirror Bandersnatch. En un lado totalmente opuesto se pueden colocar aquellos videojuegos que se esfuerzan por evitar el uso de cinemáticas, dejando como fuente principal para el conocimiento de su historia la descripción de objetos dentro del juego o las conversaciones opcionales con personajes no jugables o NPCs. Los principales ejemplos de esta práctica se pueden encontrar en la obra de Hidetaka Miyazaki y sus reconocidos juegos tipo Soulsborne, encabezados por la saga Dark Souls y Bloodborne. La principal característica de estos juegos, además de su reconocida dificultad mayor a la habitual, vienen a ser sus casi inexistentes cinemáticas, que se encuentran de forma demasiado escasa y parecen solo haberse incluido para mostrar el inicio y el final de sus historias. El haber tomado esa decisión les ha concedido el mérito de ser algunos de los juegos considerados como los mejores de sus respectivas generaciones o incluso de la propia historia del medio, influenciando a otras pequeñas desarrolladoras en el diseño de sus juegos, siendo tal vez uno de los más reconocidos a nivel mundial el igualmente complicado Hollow Knight. Aún con el reconocimiento era de esperarse que la historia de los mismos quedara relegada por la mayor parte de los jugadores que constantemente han de recurrir a guías oficiales o más recientemente a videos de YouTube que cuentan la historia con lujo de detalle, cosa que el videojuego no hace por la propia filosofía del trabajo de su diseñador, quien parece estar más influenciado por la forma críptica de otros medios, entre los que se encuentran los libros, de los que parece haber tomado más elementos que de las propias películas, que vienen a ser el tema principal de este ensayo. Con todo ello se llega a un tipo de videojuego que prefiere apartarse de la forma narrativa más habitual y apegada al medio cinematográfico para otorgar la libertad jugable de la que carecen las aventuras gráficas, aunque sacrificando el entendimiento de la historia que se quiere contar. Al hablar de la actualidad del videojuego se puede referir al término pelijuego con muchísima frecuencia, pues las desarrolladoras de forma cada vez más habitual prefieren utilizar un modelo de sobreexplicación en cinemáticas, que impiden al jugador mantener el control en sus manos por encontrarse la mayor parte del tiempo sentados frente al televisor, leyendo subtítulos y viendo lo más cercano a una película de más de 5 horas. Sin embargo, sería un crimen para aquellos que hacen el trabajo bien decir que todo tiene una apariencia en declive dentro del videojuego, puesto que se pueden mencionar aún bastantes proyectos que parecen haber encontrado un equilibrio entre lo que muestran con cinemáticas y lo que cuentan con pura jugabilidad. Una de las principales desarrolladoras que por desgracia hoy cuenta con una reputación cuestionable es Rockstar Games, casa de la legendaria saga Grand Theft Auto, o la que representa el más grande paso de la compañía respecto a narrativa y jugabilidad, Red Dead Redemption 2. El ya mencionado juego presenta alrededor de unas 50 horas de juego repartidas de manera magistral entre momentos guionizados en cinemáticas de duraciones entre 5 y 10 minutos y momentos con una jugabilidad muy bien pulida,
que le permite seguir contando su historia sin quitar el control al jugador, e incluso permitiéndose incluir detalles de la forma de actuar de los NPCs, que continúan revelando el desarrollo de personajes sin que estos siquiera digan una sola palabra, provocando de esta forma que incluso con sus carencias pueda permitirse ser uno de los videojuegos que de manera más orgánica y ciertamente atractiva hace uso de todas sus cualidades, con planos hermosamente presentados y secuencias de juego emocionantes. Sin embargo, una constante en los jugadores e incluso la crítica menos especializada es la de creer que porque un juego tiene gráficos que rozan el fotorrealismo ya pueden ser considerados de una calidad cinematográfica, cuando este aspecto no tiene necesariamente que ver con su capacidad narrativa. Como ejemplo está el popular juego de Nintendo The Legend of Zelda Breath of the Wild, que aunque podría ser tomada en cuenta toda la saga Zelda, para fines explicativos de este punto es preferible considerar el título más reciente de la saga. El juego, con todo el reconocimiento obtenido, no es uno de los juegos con mayor potencia gráfica de su generación, ya que al ser desarrollado para una consola portátil no es que haya mucho que se pueda hacer por alcanzar el fotorrealismo de otros juegos contemporáneos, como Resident Evil 7 o Uncharted 4. Sin embargo, se las arregló para mostrar un apartado artístico verdaderamente bello, haciendo uso de la técnica cel shading para suplir el realismo con una apariencia más bien onírica y mágica que acompaña a una narrativa ya bien reconocida en la saga, además de contar con una capacidad inigualable de presentar sus cinemáticas con planos con alta carga de técnicas cinematográficas de la que muchos otros que sí que cuentan con el fotorrealismo estandarizado carecen. Constantemente se suele recurrir al currículum del diseñador de videojuegos japonés Hideo Kojima para alzar la voz respecto al ya citado pelijuego, por la calidad cinematográfica puesta en cada una de las escenas que componen sus proyectos. Y es que es imposible no relacionarle cuando incluso él mismo se considera un cinéfilo y director de cine frustrado, estando eso último tal vez pronto a cambiar, dadas las intenciones de este de abrir su campo laboral a la producción de cine en su empresa Kojima Productions. Hideo es el padre y figura principal de la saga Metal Gear Solid, donde hizo muestra de su capacidad para dirigir cinemáticas con un estilo reconocible y una calidad cinematográfica innegable. Aunque si se habla de su capacidad para lidiar con el cine, la obra que se debe de mencionar ha de ser su proyecto más reciente, Death Stranding. Con Death Stranding es que ha alcanzado su punto más alto hasta el momento con respecto al balance entre cinemáticas y jugabilidad, dando a cada una su lugar y permitiendo al jugador experimentar el videojuego de ambas maneras, sin perder su atención durante las alrededor de 40 horas que abarca el juego. La exposición de calidad que refleja su obra es envidiable, puesto que incluso durante las secuencias jugables ha sido capaz de mostrar su maestría en la elaboración de planos y momentos emocionales, haciendo principal referencia a aquellos momentos en que el jugador solo ha de caminar hacia su próxima entrega por un mapa gigantesco, mientras de forma diegética se escucha una canción que acompaña el viaje y enaltece todavía más los gloriosos planos que propone Kojima, representando el concepto principal del juego con la grandeza de su escenario y lo diminuto que parece el jugador en él. Y a pesar de todo lo bueno que puede tener la obra, no sería justo asumir que todo en ella es perfecto, dado que muchos jugadores han llegado a quejar de su jugabilidad algo tosca y sinceramente limitada, al basarse únicamente en recoger y repartir paquetes de una orilla del mapa a la otra, con pocos momentos de combate que es necesario aclarar que tampoco es que sean muy cómodos a los mandos. Incluso mencionando eso, su calidad cinematográfica es simplemente innegable, demostrando las posibilidades del videojuego para contar utilizando lo que el cine le ha enseñado. Aún con todo lo ya mencionado, el debate es más que un hecho, y por más que se llegue a una conclusión sobre si los videojuegos pueden llegar a una calidad cinematográfica, la realidad es que muy difícilmente se podrá llegar a un acuerdo, dado que incluso los argumentos expuestos en este ensayo podrían ser refutados por aquel que se lo proponga, y probablemente nunca se encontrará un punto medio entre lo que es cinematográficamente correcto y apropiado para un videojuego, por lo que la alternativa viene a ser trabajar como la obra lo requiera, dado que los ejemplos colocados en este ensayo son solo algunos de los incontables juegos que son considerados por muchos las mejores obras realizadas en la historia del medio, a pesar de sus abismales diferencias narrativas, demostrando que esa es la verdadera belleza de los videojuegos, ser capaces de contar tanto haciendo uso de todos y cada uno de los muchos recursos que son necesarios para sus producciones, siendo prueba de la calidad artística que sus desarrolladores pueden colocar si genuinamente aman lo que están haciendo y no buscan solamente imitar lo que alguien ya ha hecho tanto dentro como fuera del medio, sino tomar elementos de todos y crear algo suyo. Eso es lo que representa el videojuego. Amen.
special world.